transmitiendo desde la Iglesia Cristiana de Multitudes, Santa Cruz, Bolivia. Así que en este día, en esta mañana, vamos a tener una preciosa palabra del Señor. Así que tome nota y vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. También los mensajes los estamos subiendo a YouTube. El nombre para poder encontrarlo es Luis Tapanaché Sevilla. Bien, vamos a leer entonces en Lucas capítulo 4 y dice así las Sagradas Escrituras. Verso 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables. Toca la vida de cada amigo y hermano que nos sigue. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en este día vamos a hablar sobre lo que Jesús, o parte de lo que Jesús hizo cuando empezó su ministerio aquí en la tierra. Eso vamos a ver algo de su ministerio. ¿Qué fue lo que él hizo? Y a ver, uno, predicar. Mateo capítulo 4, verso 17. Jesucristo predicaba el evangelio de salvación. Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Y qué bueno es realmente buscar las buenas nuevas del Señor. Venir a Jesucristo. Jesucristo tiene palabra cada día para cada uno de nosotros. Y a través de Él renovamos nuestras fuerzas, renovamos nuestro espíritu. Qué bueno es buscar la dirección de Dios. Qué bueno es escuchar las enseñanzas de Jesucristo. Entonces lo que él hacía era predicar el evangelio. Predicar el evangelio de la paz. Llamaba a la gente a la reconciliación, que se vuelvan con Él, que se reconcilien con el Señor. Y en 2 Timoteo capítulo 3, del verso 1 al 2, dice la palabra del Señor que Pablo, más que todo, le dice a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Que tenemos que predicar la palabra donde vamos y donde estemos, en todo tiempo. Es muy preciso y es muy agradable de que nosotros podamos estar en los negocios del Padre y poder dar a conocer el mensaje del Señor. El Señor tiene palabra todo el tiempo. Entonces está en que nosotros creamos en Él. Entonces lo que hacía Jesús era predicar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Tenemos que hacer lo que Él ha hecho, de predicar la buena noticia, el evangelio de salvación. Amén. Qué bueno es Dios. Segunda cosa, no solamente lo que hacía era predicar, sino que también enseñar. Él enseñaba. Vamos a ver en San Mateo capítulo 5. Aquí hay una cita muy importante y yo quiero que la leamos completamente. Dice así, capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué bueno es el Señor. Aquí tenemos entonces una tremenda enseñanza del Señor. Un tremendo de discipulado que Jesús impartió a sus discípulos. Esta enseñanza y este discipulado también está para nosotros. Qué bueno que Él habla aquí sobre la bienaventuranza. Bienaventuranza significa ser bendecido, ser dichoso de las cosas del Señor. Y aquí Él mencionó varios temas. Habló de los pobres, diciendo bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia por las cosas de Dios, bienaventurados los misericordiosos, los que tienen compasión, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores. Nosotros somos llamados a ser pacificadores, a impartir paz. Somos llamados, gloria a Dios, a proclamar el mensaje de la paz, el mensaje de la reconciliación. Somos llamados nosotros a apagar el fuego que destruye y que el fuego de Dios que purifica sea el que predomine y venga a nuestros corazones para purificar y limpiar nuestros corazones. Bienaventurados los que sufren persecución. Otro de los temas. Bienaventurados, dice, cuando ustedes sean perseguidos o sean calumniados. Son dichosos. La verdad es que ser dichoso. Doblemente feliz. Doblemente feliz. Proclamar el mensaje de Jesucristo, estar en las cosas de Dios. Y si te calumnian, te insultan, te injurian, te acusan por causa de la predicación de la palabra, ¿qué dice? Dice que se gocen, gócense y alégrense, porque eso hicieron también con mis profetas. ¿Qué ha cambiado ahora? También eso sucede. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar firmes en los caminos del Señor. Entonces Jesús predicaba, pero también enseñaba la palabra del Señor. ¡Qué bueno es el Señor! Amén. Glorificamos el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando hablamos de enseñar, Él enseñaba con testimonios y ejemplos. Y eso viene también para nosotros. A que a través de nuestro testimonio, que con nuestro buen ejemplo, también nosotros transmitamos mensajes. Ejemplo, que Él dice, yo soy la luz del mundo y ustedes son la luz y son la sal. Son cartas abiertas. Está hablando de ejemplo, está hablando de testimonio. Qué bueno es el Señor. Enseñaba a través de historia. Cuando Él da una enseñanza, gloria a Dios, sobre el hombre rico y Lázaro, Él cuenta una historia. Esta es completamente una historia real. Era una forma de cómo Él enseñaba también a través de parábolas. Una de las parábolas tenemos ahí al hijo pródigo. La oveja perdida. Gloria a Dios. El tema, la enseñanza de la oveja perdida. Ovejita perdida. Habló del sembrador, del buen sembrador. Entonces enseñaba a través de testimonio, de ejemplo, de parábolas y de historias. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también nosotros? Lo mismo, hacer lo que Él hizo. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y 3, Él predicaba, enseñaba, pero también, gloria a Dios, Él sanaba. Entonces lo que hacía era sanar. No solamente la palabra no solamente hay que enseñar, no solamente hay que predicar, pero también hay que orar por los enfermos, por las necesidades, para que la gente sea sanada. Eso ha cambiado. No, aún más bien Jesucristo dijo, mayores cosas harán que las que yo he hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que creer en el Señor, de que sí, Él es el mismo de ayer,
no ha cambiado, que sigue sanando. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. Enfermedades que los médicos no pueden hacerlo, sí Él lo puede hacer. Pero está en que nosotros creamos como que ya eso dejamos de lado, como que hemos pensado que eso ya no va a suceder. Pero sin embargo dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Entonces Él sanaba y aún ahora sigue sanando. Entonces eso es lo que no tenemos que descuidar. Hay que orar, hay que hablar de la sanidad física. Evidentemente, el principal milagro que el Señor hace es la transformación de nuestro corazón cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Cuando Él transforma gloria a Dios, nuestra alma y nuestro espíritu. Regenera. Cuando nacemos de nuevo a través de Él. Ese es el principal milagro. Pero también está el milagro de la sanidad física. Que Él siga haciendo hoy lo mismo como Él hacía. Entonces de sanar. Pero está en que tengamos que creer. Y vamos a ver en Marcos capítulo 1. Capítulo 1, verso 29. Al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón. Aquí está hablando de Jesús, de Pedro, de Jesús y Pedro. Vinieron a la casa de Simón. Jesús vino a la casa de Simón. Y Andrés con Jacobo y Juan vinieron a visitar. Dice, bueno, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Jesús viene a la casa de Pedro. Su suegra está enferma. Y ahí la suegra de Pedro, ella es completamente sanada. Dice que cuando fue sanada, ella se levantaba y le servía. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Qué bueno es que cuando nosotros vamos a un lugar donde estemos, hay alguna necesidad, hay algún enfermo, también podemos hacerlo. Ahora, tenemos que creer que si nosotros oramos, esa persona va a ser sanada. Eso va a suceder. Gloria a Dios. Y veamos lo que sigue diciendo a continuación. Dice, y cuando llegó la noche, entonces quiere decir que tuvo un buen tiempo en la casa de la suegra de Pedro Jesús. Y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios porque les conocían. Entonces aquí tenemos, gloria a Dios, tenemos un testimonio, aquí tenemos un ejemplo tan claro de lo que Jesús hacía. Oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados. Ahora, eso podemos hacerlo nosotros, podemos hacerlo si nosotros creemos en Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar, orar. Estás enfermo, nosotros desde acá vamos a orar. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor que Jesús enviaba la palabra. Dios enviaba la palabra a esos lugares necesitados donde había gente enferma y esa gente era sanada. De acá de este lugar nosotros vamos a enviar la palabra para que ahí donde tú estés seas sano. Recibas la palabra del Señor y seas completamente sanado. No sé qué enfermedad tú tienes, pero confía que el Señor te puede sanar, que el Señor te va a sanar. De acá nosotros enviamos la palabra, tú la recibes y tú dices, gracias Señor, recibo tu palabra y con esta palabra, Señor, yo creo que soy sano. Amén. Gloria a Dios. Puedes sanar al momento, como también puedes sanar, gloria a Dios, sobre todo un proceso, pero tienes que creerle, declarar tu sanidad y decirle, Señor, he recibido tu palabra, ahora yo creo que yo soy sano y voy a ser sano y declaro mi sanidad en tu nombre, Señor, porque tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo y aún dijiste todavía que, gloria a Dios, que los que creyeran en ti, cosas mayores harían que las que tú hiciste.
Así que si tú crees en la palabra del Señor, que si al orar por sanidad vas a ser sano, vas a ser sano en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Entonces lo que hacía el Señor, predicar, enseñar, pero también sanar a los enfermos. Y no hay enfermedad que el Señor Jesucristo no pueda sanar. Todo es posible para Él. El propósito del Señor es que no vivamos esclavizados. El propósito del Señor es que vivamos bien. Hay lucha y dificultades. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde hay tanta injusticia, donde hay tanto pecado, donde muchos de nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Es bueno que nosotros nos volvamos a Dios y confiemos en Él y lo busquemos. Y 4, no solamente sanaba, sino que también el Señor lo que hacía era liberar. Liberar. Y aquí vemos en Marcos capítulo 9, verso 24, 28, 29, hay un endemoniado, y este endemoniado sufría desde niño. Y ahí están los discípulos de Jesús. Ahí está Jesús. Y cuando vienen los discípulos de Jesús a orar por este endemoniado, el endemoniado no fue libre. Tuvo que venir Jesús. Y Jesús le dijo: este género no sale sino que solamente con ayuno y oración. O no solamente este género sale con oración, sino que sale también con ayuno. Pero Jesús, al momento que oró, el endemoniado fue libre. Ahora nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Él, necesitamos orar, necesitamos ayunar. Hay cosas que cuando nosotros oremos, ese género no va a salir, pero con ayuno sí va a salir. Entonces, ¿cuán importante es? 2 cosas aquí: la oración y el ayuno. Vaya a saber que de repente tú dices: no, lo que pasa que yo tanto que oro y sigo y me siento esclavizado, me siento oprimido y vivo mal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ayunar. Ayuna, ora y vas a ver cómo vas a ser libre. Verás. Verás. A mí eso me pasó. Yo tenía problemas. Y eso que pastor cristiano. ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestra vida que los demonios toman áreas de nuestra vida. Y necesitamos ser completamente liberados. Y yo tenía ese problema que tenía problemas para dormir. No dormía bien. Cada rato me despertaba con el dolor del corazón. Pero un día recibí una palabra, y esta palabra que le estaba diciendo ahorita, que hay géneros que si no salen con oración van a salir con ayuno. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo tomé esa palabra y me fui con unos pastores, nos fuimos a 3 días de ayuno y oración. Y en ese retiro, gloria a Dios, de 3 días de ayuno y oración, yo pedí a los pastores que oraran por mí, en pleno ayuno. Y fui libre. Y hasta ahora sigo siendo libre. Duermo completamente bien. Gloria a Dios. Yo no sé, de repente tú tienes ese problema que no puedes dormir. Tienes pesadilla. Tienes insomnio. Entonces necesitas ser liberado. Si no sale ese género con oración, va a salir con ayuno. En el nombre de Jesús. Pero acá vamos a enviar la palabra para que tú seas libre. Yo no sé si tienes ese problema. Porque el Señor Jesús, gloria a Dios, su palabra dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero hay espíritus que toman área en nuestra vida y ahí empiezan a atormentarnos. Pero tenemos que acudir al Señor y creerle a Él para ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús liberaba, diga liberaba. Liberaba. Gloria a Dios. Y también aquí tenemos otro ejemplo. Gloria a Dios. Cuando Jesús oró para que el endemoniado gadareno sea libre. La Biblia habla en Lucas capítulo 8 del 26 al 39. Yo así lo estoy resumiendo en el nombre de Jesús. Que había
un joven que se llamó, gloria a Dios, que era de Gadara. La Biblia lo habla con el hombre gadareno. Gloria a Dios. Él estaba poseído con demonio. Por demonio tenía legiones. Y legiones es todo un ejército. Legiones significa, legiones significa que tenía, o por lo menos tenía probablemente miles de demonios, o 1000 demonios. Legión significa tener 1000 demonios. Él tenía 1000 demonios. Si dice legiones que tenían más de 1000. O por lo menos una legión, no sé si son 1000 demonios lo que tienen, pero estaba viendo que habla de miles. Legiones. Y este hombre dice que paraba en los cementerios. Lo encadenaban y las cadenas no resistían, quebraba cadenas. Pero cuando Jesús estuvo por ahí, cuando Él apareció, se encontró con Jesús, este hombre fue completamente libre. Libre. Entonces ante el Señor no hay demonio que pueda, gloria a Dios, no hay demonio que pueda resistirse. Así que tú puedes ser libre en el nombre de Jesús. Yo no sé qué cosa es lo que te tiene esclavizado. Pero tienes que creer al Señor. Quieres ser libre. Ven a Jesús y dile a Jesús: aquí estoy, Señor. Libérame, Señor, en el nombre de Jesús. O que eras de vida son las que te oprimen. Hay demonios que te oprimen en algunas áreas de tu vida. El Señor te hace libre en el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Entonces tenemos, gloria a Dios, en el ministerio de Jesús, ¿qué vemos? Que Jesús lo que hacía era predicar, diga predicar, enseñar, sanar y liberar. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra tan preciosa. Vamos a orar en esta mañana. Gloria a Dios, tú que nos estás escuchando, que nos estás siguiendo, que vas a estar escuchando el mensaje, gloria a Dios. Vas a estar viendo el mensaje. Recibe la palabra y declara tu libertad en el nombre de Jesús. Declara tu sanidad. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Oramos, Señor. Tú repites con nosotros esta oración. Dile: Señor Jesús, yo vengo ante ti. Te presento mi vida. Te la entrego a ti, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y ahora vamos a orar por tu liberación, vamos a orar por tu sanidad. Señor Jesús, desde este lugar, Señor, nosotros enviamos tu palabra. Allí donde hay esa necesidad en esos cuerpos, en esos corazones, recibe la palabra del Señor y declaramos la sanidad total en tu cuerpo. No importa cuál fuera la enfermedad, declaramos que tú eres sano. Tienes problemas del corazón, del hígado, de los riñones. Declaramos que tú eres sano completamente en el nombre de Jesús. Tumores, declaramos que se secan. Tumores cancerígenos desaparecen, se marchitan en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Recibe tu sanidad. Oramos, Señor, también por milagros creativos, Padre, donde falten órganos, riñones. Oh, Señor, declaramos que tú creas riñones nuevos. Oh, Santo Dios, ovarios nuevos, senos, Señor, crea. Donde falte carne, crea carne. Donde falte hueso, crea carne. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, recibe tu sanidad. Enviamos la palabra del Señor y recíbela. Y declara tu sanidad en el nombre de Jesús. Oramos también para que tú eres libre. ¿Qué? Libre de todo espíritu de opresión. Espíritu que no te dejan, no puedes dormir. Insomnios. ¿Qué tienes ahí? ¿Te sientes atacado? ¿Te sientes oprimido? En este día, en esta mañana, declaramos que tú eres libre de todo espíritu de opresión. Decirle: en el nombre de Jesús, todo espíritu de opresión, te vas de mi vida. Espíritu de insomnio, te vas de mi vida en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo espíritu que venía a atormentarme y tocaba mi corazón, mi cuerpo, te vas
de mi vida. Te vas de mi casa en el nombre de Cristo Jesús y eres libre por el poder de Jesucristo. Declara tu sanidad, declara tu libertad y declara que tú vas a dormir completamente en paz. Vas a tener un sueño completamente reparador en las manos del Señor, porque Él te hace libre en este día, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Declara tu sanidad, declara tu liberación. Eres libre en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y así vas a tener un descanso, un sueño en tu camita tan completamente descansado, tan gozoso. En el nombre de Jesús. ¡Qué bueno es el Señor! Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Necesito de ti, Padre amado, necesito de ti, Padre amado, necesito de ti, sin ti nada soy, nada soy. Porque necesitamos a Jesús. Porque necesitamos a Dios. Sin Jesús no somos nada. Sin el Padre, sin el Hijo, sin el Espíritu Santo no somos nada. Jesús es Dios en tres personas. El Padre,